Recuerdo tener un vídeo en el que decía que ya llevaba un año exacto utilizando el anillo de Dios y bueno, lo que había esperado, lo que había obtenido y demás. Eso sigue en mi canal, por supuestísimo, lo tenéis todavía subido en mi canal. Pero ya han pasado no sé si un par o tres de años, diría que ya 3 añitos, de utilizar el anillo de Dios. Y por supuesto lo sigo utilizando. Si no es a diario, pues casi a diario. Y sigue siendo un producto que recomiendo muchísimo. Por no decir que es mi producto favorito porque es el que me hace sentir realmente bien. Hombre, hay otros productos de alargamiento de pene, por ejemplo, que evidentemente también me suben el ego, también me suben la autoestima. Pero lo que consigue el anillo de Dios es subir mis niveles de testosterona, subir mi energía vital, que es realmente lo que te hace sentir bien a ti. Porque si no tienes unos niveles de testosterona, unos niveles de energía vital adecuados, evidentemente te sientes como un hombre alfombra. Y hoy en día con los estrógenos que nos echan en la comida y absolutamente todo lo que nos pasa, desde la contaminación atmosférica hasta absolutamente todo, evidentemente es muy complicado llegar a tener unos altos o unos adecuados niveles de testosterona. Por lo que, ¿qué le atribuyo yo de primeras? ¿O qué deberías tú esperar en un año? ¿Vale? Porque vamos a centrarnos en el título del vídeo. Con el anillo de Dios, pues te lo voy a comentar en este vídeo. Antes de nada, si quieres tu anillo de Dios, una página que recomiendo absolutamente es anillodedios.com. Te la dejo aquí abajo en la descripción. Envían a todas partes, da igual si eres de España, de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, de Europa, da igual. Envían a absolutamente todas partes. anillodedios.com. El link en la descripción. Y una vez ya dicho esto, vamos con lo verdaderamente importante, con el título, con lo prometido. Llevas un año utilizando el anillo de Dios, ¿qué deberías esperar? ¿Estás haciendo un buen uso del anillo de Dios? De primeras decirte que no te preocupes por el darle un mal uso, un buen uso, porque es muy complicado darle un mal uso realmente al anillo de Dios. Simplemente utilízalo, póntelo entre los testículos y el pene. Es muy fácil, es muy extremadamente fácil de utilizar. En la página de anillodedios.com te pone una foto de cómo debería quedar. Hay mucha gente que se pregunta ¿dónde debería quedar el zinc? ¿Dónde debería quedar el cobre? Da absolutamente igual el que esté arriba, el que esté abajo. Al final lo que importa es el magnetismo, no el dónde quede uno arriba o dónde quede el otro abajo. Lo que importa es el magnetismo, así que no te preocupes en absoluto por esas chorradas. Es muy complicado, por no decir absolutamente imposible, darle un mal uso. Y ahora bien, ¿qué deberías esperar? Tengo un pelo por aquí, sí. ¿Qué deberías esperar tras un año de uso con el anillo de Dios? Pues te lo voy a contar por supuestísimo. Lo primero ya es una optimización hormonal total y completa. Un año de anillo de Dios es más que suficiente para haber curado si sufrías de una disfunción eréctil, si sufrías de problemas de erección, si sufrías de problemas sexuales derivados del hipogonadismo, de los bajos niveles de testosterona. Un año tendría que haber sido más que suficiente para solventar la gran mayoría de estos problemas en el 99% de los casos, a no ser que se trate de un problema severo, de un problema jodido, de un problema que ya sí requieres de terapia del reemplazo de testosterona. Pero en el 99% de los casos, si sufrías de algún tipo de estos problemas, disfunción eréctil mayoritariamente, principalmente, habrá sido solventada por completo en el 99% de los casos. ¿Qué debemos esperar también en el primer año? Por supuesto, una mejora sexual, no solo en este tipo de problemas, sino en la cantidad de los rings que tú, por ejemplo, puedes llegar a durar con tu amante, con tu pareja, en la cama. Si solo podías durar un ring y necesitabas muchísimas horas para recuperarte o incluso para rendir y poder llegar a tener varios rings, necesitabas utilizar Viagra o Cialis o cualquier cosa, con el anillo de Dios nunca más. ¿Por qué? Porque vas a poder, si solo podías un ring y necesitabas de eso, de pastillas, de química, de tiempo y tal, con el anillo de Dios vas a empezar a notarte más capaz. Y vas a empezar a notarte que donde antes solo podías hacer un ring, ahora vas a poder hacer 2 o incluso 3. Cuanto más tiempo, cuanta mejor optimización hormonal logremos obtener, evidentemente más capaces nos veremos en la cama, más capaces nos veremos sexualmente y nuestra confianza sexual también aumentará muchísimo. Bueno, ¿qué debemos esperar también a partir de un año? Ya os he comentado un par de cositas, ¿no? Evidentemente en el alargamiento de pene, sabéis que el anillo de Dios se le atribuye también
características de alargar el pene. ¿Cuánto debemos esperar? Esto depende muchísimo de la predisposición genética, de si utilizas otro tipo de productos, de si utilizas otro tipo de ejercicios, depende muchísimo. ¿Cuánto te puedo llegar yo a decir que puedes llegar a ganar un año con el anillo de Dios? Voy a ser incluso pesimista y realista. Ya sabéis que hay pesimistas positivos y pesimistas, o sea, realistas positivos y realistas negativos. Yo soy, como decía Ancelotti con Militao, creo que era un pesimista negativo. O con Nacho creo que era, que aunque vayas ganando 3-0, tú sigues corriendo y sigues luchando como si fueras perdiendo 0-4 o 0-3, como si aún tuvieras oportunidades de ganar. Pues eso es un pesimista realista, ¿no? Entonces, ¿cuánto puedes llegar a esperar realmente en un año de alargamiento de pene? Que no de grosor, porque el grosor no te va a funcionar con el anillo de Dios, para eso requieres de un badmit o otro tipo de utensilios. ¿Cuánto puedes llegar a esperar de alargamiento de pene en un año? Un pesimista realista te diré 1 centímetro. Pesimista realista, 1 centímetro de ganar, de largo. De grosor nada, sinceramente. Te podría mentir, te podría decir que sí. Yo la verdad es que no le atribuyo ninguna mejoría en cuanto al grosor al anillo de Dios. De alargamiento sí. Tampoco va a ser un milagro, pero vas a obtener. Pero no va a ser un milagro. Para milagros, otras cosas como el badmit, como otras cosas de las cuales he hablado en mi canal. Así que si no las sabes, te suscribes y te pasas por ello. Pero milagros con el anillo de Dios no. ¿Va a trabajar? Sí, pero no va a obtener milagros. Y en un año, 1 centímetrito, un pesimista realista te lo firma. Y yo me estoy poniendo en la piel de un pesimista realista. Probablemente más, pero te diré eso, 1 centímetro, un pesimista realista. Hoy me apetece ser pesimista realista, así que te diré 1 centímetro. ¿Qué más debemos esperar a lo largo de un año? Evidentemente, como ya te lo he dicho, el humor, si tú eres una persona no bipolar, porque bipolar es un trastorno que va mucho más allá de la testosterona, es algo mental. Pero si tú estabas sufriendo evidentemente no de un trastorno bipolar severo, que es algo, pero sí de una bipolaridad que ni mucho menos era preocupante, pero que, hostia, pasabas de ser el tío más contento del mundo a sentir una depresión profunda y severa en un día o en 2 días o en 3 días, que estabas con tus colegas de jajás y estabas disfrutando de la vida y qué bonita es la vida, y luego te acordabas de cosas del pasado y empezabas ahí a rayarte mazo y a sentirte como deprimido, como en depresión. Eso con el anillo de Dios en un año ha tenido que desvanecerse. ¿Por qué? Porque esto es derivado a desajustes hormonales. Y cuando sufres de hipogonadismo, normalmente el hipogonadismo es derivado de desajustes hormonales. Eso es causado por desajustes hormonales, como puede llegar a ser muchas veces, bueno, pues la adolescencia nos puede llegar a jugar la mala pasada, o incluso el uso de finasteride, dutasteride, minoxidil oral, productos para la caída del pelo que pueden llegar a ser muy negativos para nuestros niveles de testosterona y nos pueden llegar a causar hipogonadismo, y eso nos causa desajustes en el humor, desajustes emocionales, de sentirte muy bien ahora y luego llorar y no saber muy bien por qué estás llorando y no saber muy bien por qué estás mal. Bueno, pues con el anillo de Dios eso vas a experimentar una mejoría severa a lo largo de un año y mucho antes, pero a lo largo de un año es seguro. Insisto, en el 99% de los casos. Si sufres de un trastorno psicológico, el anillo de Dios en ese caso no te va a ayudar. O si te ayuda va a ser algo muy mínimo. Pero si estamos hablando de desajustes emocionales causados por desajustes hormonales, como me atrevería a decir que es el 99% de las personas, y valen que sea el psicólogo, que sea no sé qué, pero en verdad el psicólogo no les puede ayudar, pues es algo interior, no es algo que tienen aquí, sino es algo que tienen más bien en los huevos principalmente y bueno, en las hormonas que tenemos desprendidas en el cuerpo, ¿no? Y eso se tiene que mejorar, insisto, con un anillo de Dios, con buenos hábitos, con, bueno, por supuesto, duchas de agua fría, con exposición solar, con una buena dieta, pero principalmente con el anillo de Dios, que es lo que te va a ayudar de verdad. Porque las otras cosas, cuando tú ya sufres de un hipogonadismo, va a ser muy complicado que te ayuden de verdad.
Y esos desajustes emocionales en un año estoy absolutamente convencido, el 99% de los casos, excepto aquellas personas que, insisto, sufran de, bueno, no desajustes emocionales causados por desajustes hormonales, sino de, bueno, de problemas de ya, pues, psicológicos, problemas psiquiátricos, evidentemente, como es la bipolaridad pura y dura. Pero bueno, eso es lo que puedes esperar del Anillo de Dios en un año. Probablemente me deje cosas, por supuestísimo, pero esas son las que vas a experimentar, sobre todo si eres una persona con bajos niveles de testosterona, y los cambios positivos que vas a experimentar. Yo negativos no he experimentado nada, más que evidentemente a veces tienes los niveles de testosterona demasiado altos, eso se soluciona pues teniendo sexo, o bueno, en el peor de los casos, si no ves imposible tener sexo porque estás perdido en una montaña y lo ves imposible, pues con la masturbación. Solo una pajilla, cuando ves que ya no puedes dormir porque tienes demasiada energía, o que durante la noche te estás eyaculando en la noche sin tener sueños eróticos ni nada mientras duermes, entonces es que tienes los niveles de testosterona demasiado altos, y en ese sentido, por lo general, lo que puedes hacer es, ya te digo, una paja y ya está. Y vuelve a estar más o menos adecuado, sigues utilizando el Anillo de Dios y demás, y durante 2-3 semanas no vas a volver a tener ese problema nunca más. Pero más allá de eso no hay nada negativo, evidentemente, no hay nada perjudicial de lo que te debas preocupar. Las cosas positivas son muchísimas, pero las negativas es que no, yo tampoco lo consideraría algo negativo, sinceramente. Pero bueno, señores, eso ha sido todo. Os dejo el link en la descripción de anillodedios.com. Si os ha gustado el vídeo, agradecería un pedazo de like, una suscripción, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.